gracias te damos por esta nueva mañana, gracias por podernos juntar, por poder tener esta comunión a distancia, gracias por las bendiciones y amor que pones en nuestras vidas. Ayúdanos en medio de las dificultades, pruebas, luchas también, a todos los que puedan estar pasando cualquier tipo de problema económico, de salud, familiar, Señor, y en nuestras propias vidas, Padre. Ayúdanos siempre a crecer en tus caminos, ayúdanos a vivir para tu gloria y honra siempre, perdona nuestros pecados, líbranos de toda maldad, ayúdanos en todo momento a ser de bendición, ser sal y luz, Señor, en medio de nuestras familias, amigos, trabajo, en todo lugar donde nos pongas. Que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento, vamos a alegrarnos juntos, poder cantar tus alabanzas y también asimismo aprender tu palabra, aplicarla en nuestras vidas y vivir bajo tus preceptos. Gracias, amado Padre, por esta nueva mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. es el Cordero de Dios, digno, digno.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la alabanza y, bueno, gracias al Señor, ¿no? Porque Él es digno, porque podemos confiar en Él, porque podemos aferrarnos a Él, porque Él es fiel por encima de todas las cosas, y podemos confiar en su presencia en medio nuestro, en su poder, y sabemos que Dios va a cumplir sus promesas también. Así que son todos motivos por los cuales podemos alabar al Señor y reconocer que Él es digno de toda nuestra adoración. Bueno, vamos a continuar entonces con el estudio que estamos desarrollando del libro de Proverbios. Hemos estado ya estudiando acerca de este libro en el Antiguo Testamento, y bueno, queremos continuar con este estudio para seguir aprendiendo estos principios tan importantes que Dios tiene reservados para nosotros. A modo de introducción, si bien ya hemos mencionado esto el domingo pasado, en los domingos anteriores, en el Antiguo Testamento, como sabemos, está compuesto de 39 libros, y estos 39 libros los podemos clasificar en 4 grupos. Los libros de Moisés, que son los primeros, lo que llamamos el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Luego vienen los libros históricos, comenzando con el libro de Josué hasta el libro de Esther. Ahí tenemos 12 libros históricos. Luego tenemos los libros poéticos, y justamente Proverbios forma parte de ese grupo de libros, los libros poéticos, que son 6. Y estos 6 libros son Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones. Y luego tenemos los libros proféticos, los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y los 12 profetas menores, comenzando con el profeta Oseas hasta Malaquías. Bueno, este es un panorama del Antiguo Testamento, de los 39 libros del Antiguo Testamento. Siempre es bueno tener como una perspectiva, ¿no? De que si estamos estudiando Proverbios, bueno, Proverbios forma parte de estos libros poéticos que en su mayoría fueron escritos en los años de David y de Salomón, que esos años son considerados como los años de oro de la literatura hebrea, porque ahí se escribieron todos estos libros poéticos. Entonces la poesía es un género literario de la lengua hebrea en este caso, y a través de ese género de la poesía, Dios va comunicando verdades y enseñándonos, en este caso, acerca de la sabiduría. Miren, estuve buscando ahí en un diccionario, en el diccionario en Google, y ahí aparece esta definición. ¿Qué es la sabiduría? Es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Bueno, en parte es una definición, digamos, correcta desde el plano humano, es la suma de todo el conocimiento que uno va adquiriendo durante los años mediante el estudio o la experiencia. Y hay otra definición más que se acerca un poquito más
a nuestro concepto que estamos tratando en Proverbios. Dice que la sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Y esto es bastante apropiado para lo que estamos estudiando. Ahora, si nos damos cuenta, estas dos definiciones, si bien tienen aspectos que son correctos, relacionado a lo que estamos estudiando en Proverbios, no están teniendo en cuenta a Dios. Es decir, la sabiduría, desde la perspectiva del hombre, es simplemente algo que el hombre va adquiriendo mediante el estudio, mediante el esfuerzo, la experiencia, el hecho de poder actuar con sensatez, con prudencia, pero nada de esto sería posible sin la intervención de Dios. Por eso tenemos en el capítulo 1, versículo 7, el versículo principal del libro de Proverbios, el principio de la sabiduría, la base, la esencia, el primer paso hacia la sabiduría. No es el estudio, no es la experiencia, no es mi capacidad humana, no es mi coeficiente intelectual, no es mi propia prudencia personal. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tiene que ver con una actitud de nuestro corazón. Primero tenemos que conocer a Dios, primero tenemos que darnos cuenta quién es Dios, tener un concepto adecuado de la persona de Dios. Por eso el temor de Jehová es una conciencia profunda del carácter de Dios. Cuando realmente entendemos quién es Dios, entonces vamos a entender quiénes somos nosotros. Cuando entendemos la majestuosidad, la grandeza de Dios, ahí vamos a entender nuestra pequeñez, lo insignificante que somos comparado con la grandeza de Dios. Entonces vamos a tener un concepto mucho más acertado del carácter, de la persona de Dios. La Biblia nos dice que Dios es un Dios grande y temible. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí está la clave, una actitud correcta hacia la persona de Dios. Y eso comienza cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Los insensatos, aquellos que no tienen en cuenta a Dios, aquellos que no tienen temor de Dios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Miren, hemos estado hablando acerca de los personajes del libro de Proverbios, hemos hablado de los simples dudan de la palabra, los necios desprecian la palabra, los burladores desafían la palabra, y el domingo pasado hemos hablado de los de los sabios, y los sabios se deleitan en la palabra. Los sabios encuentran en la palabra de Dios su deleite, su delicia, como dice el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita día tras día, y en la ley de Jehová está su delicia, su deleite. Ahí está la clave. Cuando dejamos que la palabra de Dios sea la que gobierna nuestras vidas, entonces ahí es cuando empezamos a experimentar la verdadera sabiduría de parte de Dios. Vamos a ver en esta mañana, hermanos, los pecados de la lengua. Ay, ay, ay. Vamos a entrar acá en terreno escabroso, pero vamos a ver este tema que es sumamente especial y que Proverbios habla mucho acerca de la lengua, del mal uso y del buen uso de la lengua. Miren lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. O sea, con la lengua podemos matar o dar vida. Con la lengua podemos destruir, con la lengua podemos dañar, ofender, desanimar a las personas, ser una piedra de tropiezo, herir y matar emocionalmente, espiritualmente a una persona. Con la lengua podemos alejar a las personas de Dios o podemos hacer que las personas se acerquen a Dios. Miren lo que dice Santiago capítulo 3.
así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una persona decía lo siguiente: para que una lengua provoque un incendio, necesita de oídos de madera, heno y hojarasca. Es decir, la lengua puede ser un instrumento de maldad, pero para que la lengua pueda llevar a cabo ese poder destructivo, necesita oídos que se hagan eco de lo que dice esa lengua, y esos oídos son de madera, heno, hojarasca. Es decir, el que provoca el incendio es tanto el que habla como el que escucha, y ahí está el problema, ¿no? La lengua va buscando los oídos que están predispuestos a escuchar lo que esa lengua le quiera decir, y entonces se provoca toda una situación que va llevando a la destrucción. Bueno, vamos a ver algunos pecados de la lengua. Número 1, la mentira. Vamos a colocar aquí la mentira en primer lugar. Miren lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Número 1, los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Lo que aborrece Dios. Esta lista, que no la tenemos completa, aquí están los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, y luego siguen el resto de pecados. Y estos pecados, todos estos pecados que aparecen en este pasaje, que ustedes después pueden seguir leyendo en los versículos siguientes, tienen que ver con las relaciones humanas, y tienen que ver con pecados que vamos cometiendo y que rompen nuestra relación con otras personas, y entonces van creando conflictos y termina creando discordias y pleitos. Dios aborrece la mentira. ¿Por qué Dios aborrece la mentira? Porque la mentira tiene que ver con Satanás. El Señor Jesucristo dijo que el diablo es el padre de la mentira. Miren lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ojo, hermanos, acá Jesús está hablando a los fariseos, a los religiosos de su tiempo. Ellos se jactaban de ser los más espirituales, ellos se jactaban de practicar una verdadera justicia acorde a la ley de Moisés, y ellos se jactaban de ser los hijos de Abraham, pero el Señor le dice: no, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Vosotros más bien sois hijos del diablo, vuestro padre es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, y aquí está, cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, cuando mentimos, nos estamos pareciendo al diablo, porque él es el padre de mentira. ¿Se acuerdan ustedes las primeras palabras de Satanás en la Biblia? Génesis capítulo 3, fueron una mentira. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva dijo: no, de los árboles del huerto podemos comer. Es decir, las primeras palabras mencionadas y registradas en la Biblia de Satanás fueron una mentira. Es decir, Satanás es el padre de mentira. Jesucristo es todo lo contrario. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando decimos una mentira, nos parecemos a Satanás. Cuando hablamos la verdad, entonces estamos reflejando el carácter del Señor Jesucristo. ¿Qué es la mentira? Es una declaración contraria a la verdad, o sea, una declaración completamente diferente a los hechos, a la verdad, dicha con el propósito de engañar. Ahora, podemos mentir y tal vez estamos creyendo que decimos la verdad. Es una mentira por ignorancia, pero normalmente la mentira es algo que decimos en forma consciente, es una declaración consciente, contraria a la verdad, dicha con el propósito de engañar.
Y ahí es lo que Dios está mirando, es la intención del corazón. Miren algunos versículos. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Hermano, tenemos que disciplinar nuestra vida para ser hombres y mujeres que hablen la verdad. A veces hablar la verdad, bueno, no es fácil porque tenemos que decir la verdad, eso requiere, requiere honestidad, pero también tenemos que enfrentarnos a las consecuencias de decir la verdad. Y tenemos que hablar la verdad en amor, como dice la palabra de Dios. Pero aquí dice que los labios mentirosos son abominación, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dios tiene contentamiento en aquellos creyentes que hablan la verdad. Proverbios 10:18, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Miren, una forma de mentir es encubriendo tus sentimientos, fingiendo, actuando diferente a lo que tú sientes. Quizás tienes un problema con alguien, pero no eres transparente en tratar ese tema, vas fingiendo como que no pasó nada. Bueno, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Miren lo que dice Proverbios 12:19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Siempre decimos, ¿no? La lengua tiene patas cortas, y es verdad, tarde o temprano, la mentira tiene patas cortas, y eso es verdad, porque tarde o temprano la mentira sale a la luz. Interesante, cuando alguien dice la verdad, yo escuché una persona decir esto, ¿no? Una persona mentirosa es una persona que tiene que tener muy buena memoria. ¿Por qué? Porque tiene que acordarse lo que dijo, cada vez que alguien le pregunta algo tiene que anotar lo que dijo, porque la próxima vez no se va a acordar y se va a contradecir. O sea, tiene que tener una buena memoria para ser coherente con sus mentiras. En cambio, el que dice la verdad se despreocupa. Hermano, si tú hablas la verdad, no tienes que acordarte lo que le dijiste a fulano o a mengano, simplemente te ciñes a la verdad, y la verdad nunca se contradice. Entonces, aquel que habla la verdad no necesita tener una buena memoria, porque su punto de referencia es la verdad, y la verdad siempre es la misma. Entonces, eso es lo que Dios está buscando de nosotros, ser coherentes, ser veraces, ser honestos. Nos podemos equivocar, podemos decir algo que no tendríamos que haber dicho y tenemos que corregirlo. Entonces, el labio veraz permanece, la lengua mentirosa solo por un momento. Miren lo que dice 19:5 de Proverbios: el testigo falso no quedará sin castigo. Hermanos, qué feo que es cuando una persona es descubierta en una mentira. Su credibilidad, su honestidad, es decir, digamos, su carácter queda en entredicho, y reconstruir un buen concepto de parte de otros hacia uno mismo. Reconstruir eso cuesta. O sea, poder edificar una vida de credibilidad es algo que tenemos que procurar de hacer constantemente, no por nosotros, sino porque Dios se agrada en la verdad. Y entonces, si vivimos de mentira en mentira, engañándonos entre nosotros mismos, engañando a tu familia, engañando a las personas en tu trabajo, o sea, el creyente no puede vivir de mentira en mentira. El testigo falso no quedará sin castigo. Y aquí está hablando del castigo de la sociedad, del castigo que vas a recibir de parte de otras personas, y aún por supuesto se refiere al castigo de parte de Dios. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escaparás. Entonces, no hay que pensar que podemos salirnos con las suyas. Miren, aquí anoté algunas formas de mentir: decir una verdad a medias,
A veces la mentira es decir una verdad a medias, no dar la información completa, no ser totalmente honestos con nosotros mismos, poner excusas, ¿ya? Ponemos excusas, y las excusas son como, digamos, una especie de mentira, pero disfrazada de verdad. Tiene algo de verdad, pero no es totalmente la verdad. Cuando llegamos tarde a un lugar, ¿no? Nuestra principal excusa es el tránsito, el tráfico, los carros, pero bueno, pero sabemos que no es así, porque sabemos que tenemos que lidiar con esto todos los días, entonces necesitamos haber salido antes, en fin, ponemos excusas, le vamos echando la culpa a otros. Exagerar o minimizar, a veces inflamos las cosas para quedar bien, o a veces vamos minimizando los problemas como para poder suavizar las cosas y hacer ver que digamos, la falla que hemos hecho no fue tan grave. Entonces, podemos ir decorando un poquito las versiones, ¿no? Por medio de nuestros gestos. A veces mentimos sin necesidad de pronunciar una sola palabra, con nuestros gestos. Podemos fingir estar preocupados cuando no estamos preocupados, podemos fingir estar alegres cuando no estamos alegres. O sea, tenemos gestos que no son los verdaderos. Y también cometemos plagio. Esto tiene que ver, sabemos, ¿no? En el ámbito académico, en el ámbito laboral, cuando vamos violando los derechos de autor de otras personas, cuando en el ámbito académico vamos colocando información y la vamos haciendo pasar como propia y no dar crédito a las fuentes. Yo he escuchado lamentablemente, personas aún en el ámbito evangélico que han sido descubiertas cometiendo plagio, y eso desacredita a las personas. Hermanos, hay muchas formas de mentir. Lo que tenemos que hacer es buscar ser honestos y transparentes y honrar al Señor. Dios aborrece la lengua mentirosa. Número 2, el chisme. Bueno, acá sí, ya estamos tocando hueso. El chisme, ¿no? Es algo que está siempre ahí latente. Miren lo que dice Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto. Es la persona que siempre tiene la primicia, la persona que siempre va y va contando a otros lo que va descubriendo de los demás. No tiene otra cosa que hacer. Entonces se dedica a propagar chismes. Bueno, el que anda en chismes descubre el secreto, dice las cosas fuera de tiempo, cuando todavía no hay que decirlas, él ya se encarga de propagarlas, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. No busques tener siempre la primicia de todas las cosas, deja que las cosas salgan a la luz por sí mismas. Debemos procurar tener un espíritu fiel, ser personas confiables en quien otros pueden confiar en nosotros. Miren lo que dice Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto, es igual a la primera parte del versículo anterior, pero luego dice, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Es decir, aquel que fácilmente, ¿no?, va contando algo que quizás es imprudente, que no lo debería haber contado, que se lo está diciendo a una persona que no corresponde. Es decir, vamos siendo imprudentes con nuestra lengua, con nuestro hablar. No te entremetas con el suelto de lengua. Hermanos, necesitamos cultivar nuestras lenguas, nuestros labios, nuestra boca, disciplinarlos para que sean instrumentos que edifiquen, no que destruyen. Miren lo que dice Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Saben? Hay algo como de, contar un chisme o escuchar un chisme es como que tiene una atracción especial, ¿no?
Es como que es algo que le vamos, digamos, ya lo vamos saboreando. ¿Por qué? Porque siempre estamos ahí deseosos de escuchar alguna última noticia, algo que haya pasado, algo que tal vez no debería haber pasado, pero ocurrió. Entonces, como que tiene algo que gratifica a la carne. Así somos propensos a los chismes. Por eso es algo tan común y es algo que necesitamos corregir en nuestra vida, porque tarde o temprano, si no corregimos esto, es como una bola de nieve. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, penetran hasta las entrañas. 16:28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hermanos, tal vez hayas experimentado esto, ¿no? Tal vez hemos experimentado, digamos, el hecho de perder amigos, el hecho de distanciarnos de las personas. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que quizás esas personas estaban hablando mal de nosotros y no fueron leales, no fueron honestos, o tal vez lo hemos hecho nosotros con otros. O sea, a veces nosotros podemos caer. Todo esto que estamos hablando acá no es para señalar a los demás, es para examinarnos a nosotros mismos. El chismoso aparta a los mejores amigos. Aquel que ama a una persona no va a hablar mal de esa persona a sus espaldas. Y aún si no fuera un amigo, la Biblia dice que no debemos hacer eso con nadie, porque es algo que no agrada a Dios, es un principio ético. Miren lo que dice Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Entonces, para que la contienda, para que el pleito, para que las discusiones acaben, entonces es necesario corregir al chismoso, parar, ¿no? Frenar todo eso. Miren, vamos a definir un poquito de lo que estamos hablando. ¿Qué es un chisme? Es un comentario negativo que daña la imagen de una persona. Es un comentario negativo. A ver, negativo o quizás podríamos decir un comentario inapropiado, un comentario no constructivo, un comentario innecesario. Cuando hacemos un comentario innecesario acerca de una persona, y en definitiva ese comentario daña su imagen. Bueno, ese es un chisme. Ahora, miren, yo estaba buscando acá la definición de murmuración. ¿Cuándo el chisme se transforma en murmuración? Bueno, cuando ese comentario no solamente es un comentario negativo, sino que es un comentario mal intencionado, que busca indisponer a otros en contra de la persona. O sea, un chisme puede ser algo aislado, puede ser un comentario imprudente, puede ser algo que hayas dicho y que no era necesario haberlo dicho, bueno, y ahí quedó. Pero el chisme se transforma en murmuración cuando lo haces en forma intencional y cuando lo que estás buscando es predisponer mal a otros en relación a esa persona. Entonces se va creando un ambiente de hostilidad. Muy bien, la murmuración. ¿Ven qué importante que es corregir un chisme desde la raíz para que ese chisme no se transforme en una murmuración? Pero miren, la cosa todavía avanza. El chisme, la murmuración, después viene la difamación. Es una información falsa. Miren, el chisme no necesariamente es falso. Yo puedo hacer un comentario innecesario sobre algo que es la verdad, pero que no era necesario haberlo dicho. En cambio, la difamación es una información falsa que se propaga públicamente y que daña el buen nombre de una persona. Y eso termina siendo una calumnia. La calumnia es una acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de perjudicarlo. Entonces, miren lo que estamos diciendo acá. Comienza como un simple chisme, luego eso pasa a ser una murmuración, luego se transforma en una difamación
y luego termina siendo una calumnia. Por eso, cuán grande fuego puede originar la lengua. Miren, yo leí un artículo que decía esto: las 3 rejas para evitar el raje, ¿no? Los tres filtros que debemos hacer pasar para evitar ser críticos, ¿no? Para evitar el criticar a otros. Las 3 rejas para evitar el raje. Número 1, la reja de la verdad. ¿Lo que voy a decir es la verdad? Siempre hazte esta pregunta. ¿Lo que voy a decir es la verdad? Porque si no es la verdad, no lo digas, ¿ya? Si es mentira, entonces ya estás mintiendo, ya de por sí no pasó la primera reja. Pero si es la verdad, todavía puede llegar a ser un chisme. ¿Por qué? Falta la segunda reja, la reja de la bondad. Lo que eso que vas a comentar, si bien es verdad, ¿lo estás haciendo para el bien de la persona? ¿Está buscando el bien de la persona que oye tu comentario y el bien de la persona de la cual estás comentando? ¿Es para el bien, para el bienestar común de las personas que te rodean? ¿O lo que vas a comentar va a lastimar a otros? Bueno, la reja de la bondad, ¿ven? Ahora, puede ser verdad, lo puedes estar haciendo con una buena intención, con una intención correcta, pero falta la tercera reja, la reja de la necesidad. ¿Es necesario? ¿Lo que vas a decir es necesario decirlo? ¿O lo estás diciendo por las puras? Tarde o temprano eso se va a saber, no es necesario, no es el lugar, no es el momento, no es la persona. ¿Se puede hablar de otra cosa que sea más constructiva? Hermanos, tenemos que pensar antes de hablar. Entonces tenemos que filtrar nuestros comentarios a través de estas tres rejas, ¿no? De estos 3 filtros para evitar el chisme. La reja de la verdad, la reja de la bondad, la reja de la necesidad. Y cuando pensamos, nos detenemos un poquito y pensamos lo que vamos a decir, entonces vamos a evitar muchos conflictos. En tercer lugar, la adulación, el hecho de adular a las personas, ¿no? Adular, alabar, hablar bien de otros. ¿Para qué? Para obtener algún beneficio propio. Miren lo que dice Proverbios 29:5. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. La adulación o las lisonjas tienen que ver con el hecho de alabar a una persona, pero lo estás haciendo de una manera falsa, no eres honesto con lo que estás haciendo. Lo que quieres hacer es agradar a esa persona, hacer que esa persona se sienta bien porque estás buscando algún beneficio de parte de ella. Entonces, eso es adulación, hablar de una manera falsa. Miren, el chisme es hablar mal de la persona a sus espaldas, pero adular es hablar bien de la persona delante de ella, pero es hacerlo en forma falsa. Entonces tenemos que ser honestos y no tenemos que inflar las cosas, no tenemos que, digamos, adornar las palabras para quedar bien con otros, porque Dios conoce nuestro corazón y tenemos que hablar lo que es correcto. Miren lo que dice acá: la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Cuidado, cuidado con aquellas personas que te adulan y te adulan, ¿no? Y te dan las palmaditas en la espalda y te van sobando ahí para que te sientas bien. Cuidado, porque ahí hay algo, viene la trampita, y mira lo que dice acá: la boca lisonjera hace resbalar. ¿Cuántos se resbalan con las palabras aduladoras? Y lo peor de todo es que caes en la trampa. Mira, recuerdo un predicador que estaba siendo presentado por un hermano. El hermano estaba
en el púlpito y estaba presentando a un predicador invitado, y este hermano se deshizo en palabras. Hoy vamos a escuchar la palabra por parte de nuestro hermano tal, un gran siervo del Señor, y empezó a hablar de todos los logros que este hermano, que este predicador había obtenido a lo largo de su ministerio. O sea, realmente una presentación, pero así totalmente fuera de lugar. Bueno, se subió este hermano, este predicador, oró y dijo lo siguiente, miren, oró y le dijo: Señor, te pido que perdones a este hermano por lo que acaba de decir. Y te pido que me perdones a mí por habérmelo creído. O sea, este predicador realmente se daba cuenta, ¿no? Qué fácil, qué lindo que suenan las palabritas bonitas cuando te las dirigen, pero estás viviendo algo ficticio, algo irreal. Cuidado, cuidado, porque los mismos que te alaban después son los que te critican, de acuerdo a cómo las cosas se van desarrollando. Entonces tenemos que tener un criterio adecuado. Fieles son las heridas del que ama. Miren qué lindo versículo, hermano. Hermano, ¿tú prefieres a alguien que te confronte, que te diga la verdad a pesar de que no te gusta, o prefieres a alguien que te lisonjee? Bueno, la Biblia dice, es mejor las heridas del que te ama que los besos del que te aborrece. O sea, un amigo de verdad, un hermano que es digno de confiar, es aquel que te dice las cosas de frente como son, pero hay que decirlas con amor, con un espíritu de edificación. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos, fuera de lugar, los besos del que aborrece. Y una más, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. O sea, una persona es probada cómo responde a la adulación. En los evangelios vemos cada vez que los fariseos, los herodianos, los saduceos se acercaban a Jesús y le decían: Maestro, sabemos que tú eres esto y eres aquello, y sabemos que tú no te dejas engañar por la mentira, y le inflaban, y después el Señor le decía: hipócritas, ¿por qué me tentáis? El Señor no se dejaba llevar por las palabras. El Señor sabía las intenciones del corazón. Por eso debemos ser honestos, por eso debemos cuidar lo que decimos, y tenemos que tener un criterio adecuado cuando escuchamos palabras lisonjeras. La ira, hablar con ira. Esto también es un pecado que cometemos con nuestra lengua cuando nos airamos, como dice Efesios capítulo 4, airaos, pero no pequéis. O sea, cuando nos descontrolamos con nuestras palabras, cuando hablamos controlados y llevados por la ira. Miren lo que dice: el necio al punto da a conocer su ira. Es decir, una persona iracunda, porque la Biblia nos habla de la persona iracunda, la persona propensa a reaccionar con ira. Cualquier cosita, cualquier conflicto, cualquier agresión, responde con ira. Bueno, eso es un síntoma de inmadurez. Eso es un síntoma de una persona que no procura ser sabia. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Hermanos, un prudente, una persona prudente es aquel que pasa por encima de las ofensas. No porque tenga un carácter débil, sino porque tal vez esa persona no es el momento para tratar el problema, después lo puede conversar de una mejor manera con la persona que lo ha ofendido, busca el mejor momento para conversar y para confrontar. No es que tenemos que evitar los problemas, pero tenemos que tratarlos de una manera adecuada. Miren lo que dice Proverbios 29-22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca.
El hombre iracundo levanta contiendas. Hermanos, para que haya una discusión, ¿cuántas personas se necesitan? Mínimo 2, ¿no? Para que haya una discusión. Algunos discuten consigo mismo, pero eso ya es otro problema, ¿no? Pero por lo menos se necesitan 2 personas para discutir. Bueno, si uno se calla la boca, si uno no hace caso a la ofensa, el otro termina discutiendo solo. O sea, es muy fácil resolver un conflicto, es muy fácil resolver un problema. El hombre iracundo es el que levanta las contiendas, el furioso es el que muchas veces peca, pero el hombre sabio es aquel que deja pasar la ofensa, no responde con ira, con agresividad. Y yo sé que es algo que quizás es algo que tenemos que trabajar en nuestra vida, para poder corregirlo. Miren lo que dice aquí, el carbón para las brasas, la leña para el fuego. Esto es lindo cuando uno va a hacer una parrillada, pero después dice, el hombre rencilloso para encender contienda. O sea, el hombre rencilloso es aquel que encaja perfectamente para encender contienda. Y por último, la blanda respuesta quita la ira. Hermanos, pidámosle al Señor, Señor, dame sabiduría, dame prudencia, dame autocontrol, que podamos controlar nuestro carácter. La blanda no significa débil, blanda no significa ser un cobarde, sino ser una persona prudente, una persona que responde de una manera adecuada. La blanda no es una persona que agrede, no devuelve agresión por agresión. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y esto es lamentable cuando ocurre en nuestros hogares, en la iglesia, en nuestro trabajo, en la sociedad. Muy bien, mejor es el que tarda en airarse, y mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y miren lo que dice acá, el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Para Dios tiene valor aquel que conquista su propio carácter, aquel que conquista, se enseñorea de su espíritu. No es una persona que se deja llevar por la ira. Y terminamos, hablar demasiado. Y voy a cortar porque si no voy a caer en este pecado. Estoy hablando demasiado. Pero miren lo que dice acá, hablar demasiado. Uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Hablar demasiado es pecado? No necesariamente en sí es pecado, pero el hablar demasiado hace que las posibilidades de pecar sean mayores. Porque mira lo que dice, en las muchas palabras no falta pecado. A veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, pero hablamos por hablar y no estamos tomando conciencia de lo que estamos diciendo. Y muchas veces en las muchas palabras estamos diciendo algo inadecuado, algo que no corresponde. Y luego dice, mas el que refrena sus labios es prudente. Hermano, trata de hablar. Por supuesto, hay personas que hablan más, otras personas que hablan menos, pero lo que hablamos, tratemos de hablarlo de una manera que sea constructiva, de ánimo, y también de una manera adecuada, ¿no? Usar las palabras adecuadas en el momento adecuado. Eclesiastés, no lo tengo aquí anotado, pero Eclesiastés dice, tiempo para hablar, tiempo para callar. Hay tiempo para callar. Hay tiempo para dejar de hablar y escuchar y reflexionar y estar en silencio y meditar. No siempre es hablar y hablar y hablar, porque cuando caemos en esto, entonces estamos hablando sin ningún sentido. Proverbios 13:13, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y lo que tenemos que decirle al Señor es, Señor, ayúdame a hablar lo que debo hablar. Ayúdame a escoger las palabras adecuadas. Ayúdame a hacerlo con un espíritu constructivo. Ayúdame a ser de bendición a las demás personas por medio
de mi hablar. Y terminamos viendo Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Así que, hermano, ahórrate alguna palabrita para otro momento. Es decir, no gastes todas tus palabras ahí para decirlas de una manera descontrolada. No, el que ahorra sus palabras, el que tiene criterio, el que tiene discernimiento, el que sabe decir lo que tiene que decir en el momento apropiado, ese tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Un lindo estudio para hacer es estudiar la vida de nuestro Señor Jesucristo y ver cuándo hablaba y cuándo se callaba la boca. Normalmente, cuando el Señor Jesucristo hablaba, nosotros nos hubiéramos callado. Y cuando el Señor Jesucristo se callaba, nosotros hubiéramos hablado. O sea, el Señor Jesucristo es aquel hombre perfecto que sabía cuándo hablar, cuándo abrir su boca. Y nosotros tenemos que buscar sabiduría de parte del Señor. Bueno, 5 pecados de la lengua: la mentira, el chisme, la adulación, la ira y el hablar demasiado. Bueno, seguramente deben haber muchos más, por supuesto, no es una lista exhaustiva, pero nos va marcando la pauta de cómo quiere Dios que usemos nuestra lengua. Por eso Proverbios es un libro de sabiduría, ¿ya? Proverbios nos va enseñando de una manera práctica, de una manera sabia, cómo vivir nuestra vida cotidiana, nuestra vida de todos los días. Y algo importante es cómo utilizamos nuestra lengua. Usarla para ser de bendición a las personas, para honrar al Señor y para dar vida como un instrumento de edificación a los demás. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar en esta mañana y quizás examinando todo esto que hemos hablado y que hemos compartido. Hermano, yo sé que nadie es perfecto y yo soy el primero en levantar la mano y en decir cuánto debo mejorar en mi hablar, en mis palabras, en mi vocabulario. Ni siquiera hemos hablado de palabras obscenas, palabras corrompidas, un mal lenguaje, un lenguaje vulgar, ser maleducados cuando hablamos. Y eso también está dentro de la lista, y hay tantas otras cosas y pecados que podemos cometer con nuestra lengua. Lo que tenemos que pedir al Señor es, número 1, que Él nos limpie, que Él nos ayude a corregir lo que tengamos que corregir, a ser diferentes, quizás tomando estas pautas que hemos mencionado y pedirle al Señor que Él nos enseñe cada día a ser sabios y a ser prudentes. Y recordemos una vez más, primero tienes que tener a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal. Si me estás escuchando, si estás conectado con nosotros y aún no has tomado la decisión de abrir tu corazón a Cristo, pídele que Él entre en tu vida y que Él sea tu Salvador. Primero tienes que ser salvo, salva, tienes que tener el perdón de tus pecados y Dios te va a guiar a vivir una vida sabia, una vida prudente, y Él te va a ayudar a utilizar tu lengua de una manera que sea de bendición y de edificación a otros. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por el libro de Proverbios, porque son conceptos tan adecuados, tan pertinentes, actuales, algo con lo que día a día lidiamos en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser sensibles, obedientes, dispuestos a cambiar lo que tengamos que cambiar. Y que no estemos pensando en otros, que no estemos señalando a otros, sino que nos señalemos a nosotros mismos, que podamos mirarnos al espejo de tu palabra y ver aquellas cosas que necesitan ser corregidas en nuestra lengua. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por este tiempo juntos. En Cristo Jesús oramos. Amén.
proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor
Muy bien, muchas gracias. Gracias, hermanos, y gracias por esta linda alabanza también. Y gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da, ¿no? de abrir su palabra, de poder meditar en ella y reflexionar y analizarnos y mejorar y tomar decisiones. Todos estamos en el proceso, ¿no? Todos estamos en el camino digamos, en el camino de la vida cristiana, en la carrera de la fe. Y ahí tenemos que seguir adelante y luchando. El enemigo a vencer somos nosotros, no es el vecino, no es otra persona, no. El enemigo a vencer somos nosotros, porque tenemos que estar ahí cada día luchando con nuestro carácter, luchando con nuestra lengua, luchando con nuestros pensamientos, y ahí es donde necesitamos la ayuda de Dios, la presencia de Dios en medio nuestro. Bueno, agradecemos al Señor por este tiempo y tengo algunos poquitos anuncios para compartirles. Bueno, en realidad lo que tengo aquí para mencionar es que hoy día, domingo 22 de agosto, es el cumpleaños de nuestra querida hermana Miriam Silva. Así que Miriam, desde aquí te mandamos un saludo muy especial y deseamos de todo corazón que el Señor te bendiga y que hoy pases un hermoso día en familia. Así que Miriam, nuestro amor, ahí está Miriam, que Dios te bendiga, Miriam. Feliz cumpleaños, que lo pases lindo y que el Señor siga bendiciéndote ricamente. Qué bueno, gracias a Dios, y tengo un solo cumpleaños, ¿ya? Hoy día, y normalmente mencionamos los que cumplen años en la semana, pero no han aparecido más cumpleaños hasta el momento. Si hay alguno por ahí escondido, me avisan, o si no, inventamos uno, pero bueno, damos gracias a Dios porque hoy cumple años nuestra querida hermana Miriam. Bueno, a ver, de Janet. ¿Quién es Janet? De Gerard, me dice. Soy Gerard, muy bien. Ok. después desciframos el mensaje. Bueno, hermanos, una cosita. A ver, estamos orando y estamos buscando la dirección de Dios, como dijimos al principio, para retomar nuestros cultos presenciales. Entonces, estemos orando al Señor, ya falta poquito, ya cada vez falta menos, ya se va avanzando con los arreglos, con todas las mejoras que se necesitaban hacer en la iglesia, y poner un ambiente mucho más adecuado para las reuniones. Entonces, ya vayamos preparándonos porque esta fecha se va acercando y vamos a evaluar, a ver, hemos dicho en el mes de septiembre y deseamos de todo corazón que en el mes de septiembre ya podamos retomar nuestros cultos presenciales, y vamos a estar comunicándoles con anticipación en qué domingo del mes de septiembre vamos o retomamos con estos cultos. Probablemente, como dije al principio, mientras lo hacemos en forma presencial, también lo vamos a estar haciendo por internet, va a poder salir por internet, en el caso de aquellos hermanos que por diferentes motivos no nos puedan acompañar en forma presencial. Pero lo vamos a ir organizando con tiempo, y la idea es que todos, ¿no? Todos podamos seguir creciendo, animándonos unos a otros y volviendo poco a poco, ¿no? A una relativa normalidad, retomando ya todas las actividades normales de nuestra iglesia. Y una cosita más, hermanos, estamos viendo en las noticias todo esto que está pasando en Afganistán, realmente el caos y toda esta situación tan difícil. Me han llegado testimonios de creyentes, misioneros, un piloto en Argentina que trabaja para una ONG y que gracias a Dios él ha podido ser evacuado de Afganistán, pero hay testimonios realmente desgarradores de toda esa situación que se está viviendo allí. Oremos, ¿no? Yo sé que es una situación que está lejos, es un país totalmente distante, no conocemos a nadie así de una manera cercana,
pero son nuestros hermanos en la fe. Y no solamente por nuestros hermanos en la fe, toda la población afgana y aún los mismos talibanes, porque todos necesitan de Cristo. Así que tenemos que orar para que Dios haga allí un milagro en la vida de las personas, para que la palabra de Dios pueda transformar, ¿no? Llevar al arrepentimiento a las personas, porque eso es lo que necesitamos en este mundo. No es un tema solamente político, diplomático, social, sino que es un problema espiritual. Necesitan de Cristo. Así que ahí es donde la iglesia tiene la oportunidad de recurrir al Señor y clamar a Dios e interceder por aquellas personas que necesitan de Dios en sus vidas. Bueno, y sigamos orando obviamente también por nuestro país, por el gobierno, por la sociedad, por las decisiones que se están tomando, por todo lo que ya estamos al tanto ahí con las noticias. ¿Cuál es la actitud del creyente? Descansamos en el Señor. Oramos a Dios, descansamos en Dios, vivimos una vida que dé buen testimonio de Cristo, y eso es lo impactante. Esas son las armas del creyente. Las armas del creyente no son misiles o arma pesada o ese tipo de cosas, no. Las armas del creyente son armas espirituales. Y el poder de la oración, de la palabra de Dios y de una vida en sumisión al Señor es mucho más poderosa que cualquier recurso humano. Así que busquemos al Señor cada día, vivamos una vida de santidad y procuremos marcar la diferencia en este mundo a través de un testimonio que honre al Señor. Bueno, de mi parte, esas son todas las noticias, todos los avisos. No sé si ha quedado algo más en el tintero o algo que haya que agregar, pero si no, vamos a ir concluyendo la reunión de esta mañana y vamos a tener una palabra de oración, vamos a pedir al Señor su dirección para esta nueva semana que estamos arrancando, y sobre todo que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que podamos caminar cada día en comunión con Él, creciendo en nuestra fe y, bueno, sometiéndonos a Dios. Sabemos que Dios tiene un plan para cada uno en forma particular y para toda nuestra iglesia, ¿no? Como iglesia, en forma colectiva, que podamos vivir cada día honrando a Dios. Voy a pedir a mi hermano Ricardo Galvez, que lo tengo ahí frente a mi pantalla, que nos guíes en oración, hermano. Guíanos, oremos al Señor, pidamos su dirección en nuestras vidas y luego tenemos un tiempito para saludarnos. Adelante. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu bendición. Gracias por tener un día más de vida, Señor. Gracias por la prédica, por haber utilizado al pastor Rubén, Señor. Gracias porque nos ha hablado a cada uno de nosotros y te pedimos que podamos, Padre Santo, poner en práctica lo que hemos aprendido hoy sobre la lengua, Señor, sobre el cómo hablar, el cómo expresarnos, dirigirnos, Señor. Gracias porque tú siempre nos estás hablando y hoy particularmente he sentido, Padre, que me has hablado también directamente. Ayúdame a practicar, Señor, lo que aprendemos, lo que leemos, Señor, lo que decimos, y ayúdanos, Señor Jesús, en esta semana y en el resto de nuestros días, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Guíanos a cada uno de nosotros, guárdanos, Señor, y durante la semana en los distintos ministerios que hay, también que tengamos la oportunidad de ir participando y de involucrarnos, Señor Jesús. Gracias por todo, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén.